Esta información que ya nos va apareciendo acá, podemos ahora concretarla en la ventana siguiente, es decir que me voy a la pantalla 2.7 y acá lo que tenemos es el balance preliminar nuevamente en el renglón de arriba, la misma información que ya teníamos acá abajo. Esta información de aquí se repite, hago el siguiente, se repite aquí, es decir, los déficits o los excedentes. Importante es este promedio que vemos aquí al final, ya que si este valor me diera negativo, eso me estaría indicando que más allá de que en cada mes hubiera excedentes o hubiera déficit de pasto, si aquí me diera negativo, me estaría indicando que hay pocas posibilidades de diferimiento o de suplementación en base a recursos propios, es decir, de hacer reservas, ya que en definitiva el total de la producción de pasto del año sería menor a la oferta. En este caso que nos da positivo, nos estaría diciendo esto que en realidad en promedio del año, de todo el año, cada día tendría un excedente de 35 raciones, es decir, que podría alimentar a 35 vacas más en promedio cada día. Esto surge de promediar cada uno de los valores del año. La realidad es que hay meses que tenemos déficit y hay meses que tenemos sobrante, pero hay posibilidad de manejar los excedentes a través de algún tipo de reservas para poder suplementar a los meses de déficit. Entonces aquí ahora en el cuerpo central de la tabla vamos a tener la misma información que teníamos aquí, pero expresada por mes. Es decir, estos menos 47 raciones que me estaban faltando en cada uno de los días de julio, ahora lo vamos a tener expresado en el total de julio. Esto significa, multiplicando por los 31 días que tiene julio, que en el total de julio me estarían faltando 1457 raciones. Simplemente es un cambio de unidad de tiempo. Y aquí lo que hace en este renglón en anaranjado es me determina la cantidad de pasto en los casos que hay excedente, en los casos que sobra pasto, como por ejemplo aquí en septiembre, que me está sobrando 5.575 raciones. Entonces me está diciendo cuánto se transfiere al mes siguiente si es que no lo aprovecho. ¿Y cómo lo puedo aprovechar? Haciendo rollos, por ejemplo. Es decir, en los meses que tengo excedente forrajero, yo puedo definir, y eso lo hago en este renglón donde dice rollos a realizar, yo puedo definir o no hacer rollos. Yo puedo darle destino rollo a ese excedente de pasto. Aquí me dice, me orienta en términos de cuántos rollos yo podría efectuar con esos 5.500 raciones que me estarían sobrando en el mes de septiembre. Es decir, yo acá puedo poner un 111, por ejemplo, hago clic, y eso me estaría diciendo que prácticamente todo el pasto que me está sobrando en septiembre lo estaría haciendo como rollos, lo estaría transformando en rollos en el mismo mes de septiembre. Con lo cual es muy poquito lo que se transfiere a octubre, solamente 25 raciones al mes de octubre, ya que todo el excedente lo unifiqué, lo enrollé. Vamos ahora a suponer, vamos a volver a poner un 0 aquí. Entonces ahora vemos que el excedente es los 5.575, al no haber hecho rollos, todo lo que me sobraba pasaría a octubre. Ahora estos 5.575 raciones que me sobraban en septiembre se van a transformar cuando lleguen a octubre en 5.018. Esto es porque se le asigna una tasa de pérdida por senescencia, por manejo inadecuado, por crecimiento excesivo del pasto, por lo cual no todo el pasto que yo transfiero de un mes llega a poder ser utilizado en el mes siguiente, sino que hay una tasa de pérdida que se podrá modificar, que en este caso hace que transfiero 5.575 raciones, pero por pérdida de calidad o por pérdida de producción, en octubre tendría 5.018 raciones. Pero bueno, entonces en octubre ahora, al no tener un destino rollo para ese tipo de excedente, ahora en octubre lo tengo todavía con mayor nivel de oferta. Lo que podemos hacer es seguir transfiriendo todo el excedente de pasto de septiembre a octubre, de octubre a noviembre, y podríamos decir aquí en noviembre que podríamos hacer rollos. Vamos a unificar el excedente en sí del mes de noviembre más el acumulado de lo que se ha venido transfiriendo de los meses anteriores.
Es decir, acá me está diciendo que en noviembre yo podría hacer 311 rollos. Vamos a hacer, en este caso vamos a hacer 280 rollos. Cosa de que me sobre un poco de pasto, de no estar tan justo. Y entonces aquí hay algo de transferencia de las 8.800 raciones, de las 6.779 raciones que me sobraban. Ahora voy a transferir 1.118, después de haber hecho 280 rollos. Bien, toda esta información la estamos viendo acá abajo en forma gráfica. Acá estamos viendo, por ejemplo, la oferta forrajera en verde, y aquí vemos en anaranjado cuánto se le agregaría en función del pasto que se transfiere del mes anterior hacia este. Por ejemplo, acá vemos que en octubre recibe un aporte de pasto que era las 5.575 raciones que me sobraron en septiembre, que las transferí a octubre, se transformaron en 5.018 y es esta parte que aparece acá. Eso hace que octubre va a tener una oferta de pasto dada por la propia producción de pasto de octubre más lo que recibe del mes de septiembre. Es decir, que todo el largo total de este rectángulo es la oferta total de octubre. Esto también, como hay un sobrante, que es cuánto excede el pasto a los requerimientos que están aquí en rojo, todo esto a su vez se transfiere al mes siguiente, y es esto que está acá. Lo único que era aquí en noviembre que hacíamos los rollos, y entonces transferimos un poco también a diciembre, pero aquí hay parte que se unificó. Y acá lo tenemos, acá tenemos los rollos que se hicieron en el gráfico de la derecha, en donde en el mes de noviembre vemos cuánto de todo lo que sobraba, aquí, de todo esto, lo hemos transformado en rollos, que aparece en celeste. Con esto podemos ir definiendo, acá no vamos a definir qué suplementación dar, sino qué hacer con el pasto que sobra. Aquí estamos dándole utilización o asignación a los excedentes forrajeros. Y básicamente aquí tenemos dos alternativas: o hacer rollos o transferirlo directamente por defecto al mes siguiente. Si yo no hago rollo, automáticamente se transfiere al mes siguiente. Si quiero consultar las tasas de pérdida o poderlas modificar, o algún otro dato que tenga que ver con los rollos o con las raciones, puedo ingresar aquí en el botón de tabla de parámetros. Y acá lo que podemos ver es cuántas raciones estoy estimando que tiene un rollo. En este caso le estoy poniendo un valor de 50, lo puedo modificar. Cuántas raciones tendría un rollo comprado, si es que yo también trabajara con rollos externos, en este caso 55. Cuántas raciones tendría un kilo de materia seca de silo, en este caso 0,12. Cuántas raciones un kilo de materia seca de concentrado, en este caso 0,16. Y cuántas raciones tendría un kilo de materia seca de otro recurso con el cual yo quisiera trabajar más adelante. En este caso aparece un 1, lo vamos a dejar. Y acá está el coeficiente mensual de pérdidas por transferencia, que está establecido en un 10%. Por supuesto que puedo cliquear allí y poner otro valor, por ejemplo 12%. Vamos a dejarlo en 10%, como estaba. Acepto y volvemos a trabajar en la pantalla 2.7. Bien, entonces ahora tengo el balance con transferencia, es decir, de alguna manera estoy tratando de que los excedentes de pasto se acerquen a un valor, no digo cero, pero un valor bajo, a fin de decidir el destino de ese pasto que me está sobrando. Todavía no hemos trabajado sobre los meses en déficit, eso lo vamos a hacer ahora. Pasamos a la tabla siguiente. Ahora tenemos aquí arriba el recordatorio de cómo está el balance con la transferencia de excedentes de pasto, excedentes forrajeros, y ahora sí tenemos la posibilidad de asignar recursos, de suplementar a los fines de balancear los meses negativos. Es decir, que ahora sí vamos a ajustar el balance centrándonos específicamente en los meses con déficit. Bueno, acá nos pide primero un stock inicial de rollos. Recordemos que habíamos hecho en total con este esquema 280 rollos. Bueno, si esto se repitiera todos los años, si fuera un esquema medianamente en equilibrio, podríamos poner que arranco el año con 280 rollos.
o la cantidad de rollos que se dispongan al inicio. Podría ser una cantidad menor. Si yo hago rollos en noviembre y ya requiero de algunos de ellos en estos meses de acá, podríamos arrancar con una cantidad menor. En todo caso, después podemos modificar este valor. O ponemos el dato real que cada uno tenga al inicio, es decir, al mes de julio, de rollos provenientes de ejercicios anteriores. Bueno, acá me va diciendo entonces los meses negativos y los vamos a tratar de balancear en base a recursos. Los recursos posibles son los rollos propios, los rollos comprados, silo, concentrado u otro recurso, teniendo en cuenta los datos que ya habíamos ingresado, que podíamos modificar en esta zona. Recuerdan que habíamos definido, por ejemplo, 50 raciones por rollo o 55 raciones por rollo comprado. Por ejemplo, yo podría decir, bueno, vamos al mes de julio y acá me está pidiendo el consumo de recursos totales por mes. Es decir, si yo pusiera, por ejemplo, que voy a dar 100 rollos en el mes de julio, sería 100 rollos en todo el mes, no por día. Y en ese caso estaría viendo que es una cantidad excesiva de rollos. Es decir, yo tengo un déficit de 47 raciones por día, dar 100 rollos por mes es mucho, me estaría sobrando por día 114 raciones. Bueno, podemos ir por prueba y error, probando valores menores. 50 rollos me estaría sobrando 34, vamos a poner entonces 20 rollos. 20 rollos me está faltando 15, vamos a poner entonces 30 rollos. Y ahí estaría bastante ajustado el mes de julio. Es decir, que si yo suministro 30 rollos con la calidad y con la concentración de energía que hemos definido en el botón de tabla de parámetros, estarían alcanzando 30 rollos propios de los 280 que tengo, estarían alcanzando para balancear el mes de julio, que teníamos un déficit de 47 raciones por día. Bien, eso sería, entonces me estaría quedando ahora un sobrante de una ración, que es bastante adecuado. Podemos hacer lo mismo ahora en el mes de agosto, en donde también tenía un déficit de 47, entonces ya que aprendimos, volvemos a poner 30, otra vez aparece ahora balanceado, en el balance ajustado, y volvemos a febrero, en donde ahora tenemos un déficit de 132 raciones. Entonces, bueno, vamos a poner qué pasaría si suministrara 80 rollos, por ejemplo, y ahí vemos que me pasé, estaría con un excedente de 11 raciones. No estaría mal si tuviera bastante incertidumbre sobre estos números, pero vamos a reducir un poquito la cantidad de rollos. 70 es demasiado, vamos a poner 76. Y ahí está, me estarían sobrando 4, lo cual es adecuado como no estar tan al límite, y además siempre puede haber alguna pérdida, algún desperdicio en el suministro de los rollos. Volvemos al mes de abril, que es muy poquito las raciones. Esto capaz que con 5 rollos estaría justo, ahí estaría en 0. Y con esto vemos ahora en el balance ajustado, y lo vemos aquí en el gráfico, que ahora ya no tenemos ningún mes en déficit. Es decir, estamos viendo que a través de este color un poco amarillo que aparece aquí, el suministro de rollos, que hace que cuando el pasto no me alcanzaba, puedo llegar a cubrir los requerimientos del rodeo. En este caso, a pesar de todo, todavía tendría algún sobrante de pasto en septiembre y en octubre, es decir, que podría ser algún rollo adicional, como fusible, para tener por las dudas. De todas maneras, ya vemos que con 280 rollos estaría bastante cubierto, porque en realidad en este esquema hemos dicho que estaríamos necesitando 141 rollos por año. Y estoy haciendo 280, o sea que en realidad este sería un balance bastante estabilizado y bastante conservador, en el sentido de que si viniera un año más seco o un año con menor producción de pasto a la prevista, recordemos siempre que el basarnos en tablas de oferta forrajera es volátil, es vidrioso, no siempre voy a tener en cada año exactamente la cantidad de pasto que la tabla me indica, con lo cual siempre manejarnos con algún fusible, con algún excedente de pasto, resulta conveniente en la medida que después no quiera afrontar sobresaltos de disponibilidad de pasto. O sea que acá tendríamos un esquema bastante balanceado que me da una orientación general
acerca de cómo podría ser una estrategia de manejo del pasto. Esto lo vemos entonces en este gráfico. Acá tenemos el balance forrajero ajustado, acá vemos el mismo gráfico en forma un poco más ampliada, donde aparece en este caso el suministro de rollos. Si hubiera suministrado rollos comprados, silo o concentrado, me aparecería también en este esquema. Bueno, por ahí es interesante que ustedes para consolidar estos temas puedan ir modificando, cambien, agreguen, puedan cambiar la tabla de parámetros, puedan hacer cálculos acerca de cuántas raciones puede haber en un rollo. En este caso hemos supuesto rollos que tienen 400 kilos de materia seca cada uno, aproximadamente, con una digestibilidad de un 60 y pico %, una cosa así. Bueno, eso es un cálculo interesante que cada uno puede ir haciendo para determinar cómo calcular estos 50 raciones por rollo y después modificar y tratar de suministrar por ahí algún otro recurso, algún otro suplemento e ir armando el rompecabezas productivo individual, específico de cada uno y tomando ideas acerca de posibles lineamientos productivos para cada uno de los sistemas productivos que cada uno tenga en su casa. Bueno, me despido por ahora, vamos a continuar en un siguiente video para ir ya culminando el uso de una planificación ganadera anual en pos de esta ganadería de precisión, basándonos en mediciones, en presupuestos que estamos proponiendo a lo largo de este curso. Muchas gracias, hasta luego.